En este video les voy a explicar paso a paso cómo junto con mi grupo de trabajo construimos un código en Python para modelar propiedades termodinámicas utilizando la ecuación de Redlich-Schwank. Este código genera un diagrama de temperatura versus volumen específico y también nos ayuda a visualizar el comportamiento del gas bajo distintas condiciones. Primero que todo vamos a iniciar definiendo lo que es nuestra ecuación de Redlich-Schwank. Esta ecuación es una ecuación de estado que describe el comportamiento de los gases reales y se expresa de la manera en la que estamos viendo en pantalla, en donde P es la presión, T es la temperatura, Vm es el volumen específico, R es la constante de los gases ideales y A y B son parámetros específicos de la sustancia. Esta ecuación mejora la ecuación de Van der Waals al incluir una dependencia de la temperatura en términos de la atracción molecular y se utiliza principalmente para modelar el comportamiento de fluidos en condiciones donde la ecuación del gas ideal no es tan precisa. Ya pasando a lo que es nuestro código como tal, vamos a iniciar importando y definiendo las librerías que vamos a utilizar. En este caso vamos a empezar por NumPy, que la vamos a utilizar para realizar operaciones matemáticas, Matplotlib, que la vamos a utilizar para graficar los resultados, CPy.optimize y BrentQ y fsolve las vamos a utilizar para resolver ecuaciones no lineales, y CPy.integrate la vamos a utilizar para realizar integraciones numéricas. Luego de esto vamos a definir nuestras constantes. R, empezamos con R, que es nuestra constante de los gases ideales. En este caso la vamos a trabajar en unidades de megapascales por centímetro cúbico por sobre mol por kilogramo. Nuestra temperatura crítica, nuestra presión crítica y nuestros parámetros A y B que dependen de las propiedades críticas del fluido. Luego de esto definimos las tolerancias con las que vamos a manejar el punto crítico, sabiendo que el punto crítico es un estado en el que las propiedades de la fase líquida y la fase gaseosa de un fluido se vuelven indistinguibles. Cerca de este punto, el volumen molar cambia abruptamente y las ecuaciones de estado como la de Redlich-Schwank pueden volverse inestables o difíciles de resolver numéricamente. Estas tolerancias las utilizamos para identificar cuando el sistema está cerca del punto crítico y evitar singularidades en los cálculos, como por ejemplo las divisiones por cero. En este caso, las tolerancias las definimos de esta manera, significando, por ejemplo, en el caso de la temperatura crítica, que si la temperatura está dentro de más o menos 5 Kelvin de la temperatura crítica, se considera que el sistema está cerca del punto crítico, y si la presión está más o menos 0.1 megapascales dentro de la presión crítica, también se considera que el sistema está cerca del punto crítico. Después vamos a empezar a definir nuestra ecuación de Redlich-Schwank, que nos va a servir para calcular la presión utilizando datos dados como la temperatura y el volumen molar. Luego de esto definimos una función solve con la que vamos a resolver la temperatura y a un volumen molar y a una presión dadas. Después de esto definimos nuestra función, una función equation, que nos va a definir la ecuación que se debe resolver utilizando la ecuación anterior y restando la presión para que quede igualada a cero. El objetivo de esto es encontrar la temperatura que satisface esta ecuación. Luego hacemos una suposición inicial para la temperatura que necesitamos para resolver nuestra ecuación no lineal, y esta suposición se basa en la ley de los gases ideales. Después resolvemos todo esto utilizando la función fsolve de CPy, que nos resuelve nuestras ecuaciones no lineales y toma como parámetros el valor obtenido en equation y nuestra suposición inicial de temperatura, y le damos también aquí un número máximo de evaluaciones de la función permitidas. En caso de que esta función no sea capaz de encontrar una solución debido a algún comportamiento singular de la ecuación, se va a imprimir este mensaje de error y se va a devolver el valor no. Después de esto definimos una función que nos va a resolver el volumen molar para las fases líquida y gaseosa, dadas una temperatura y una presión. También utilizamos fsolve para encontrar las dos raíces de la ecuación, y si el sistema está cerca del punto crítico,
dentro de pues, las tolerancias descritas anteriormente, vamos a asumir que el volumen molar para la fase líquida y la fase gaseosa es el mismo, es decir, el volumen crítico. Después tenemos que hacer unas suposiciones iniciales para los volúmenes de la fase líquida y la fase gaseosa. Para la fase líquida, nuestra suposición inicial es ligeramente mayor que el parámetro B de Redlich-Kwong, ya que de lo contrario, pues obtendríamos valores negativos. Y para la fase gaseosa, nuestra suposición la hacemos en base a la ley de los gases ideales. Si fsolve no es capaz de encontrar una solución, se va a devolver el valor known y se va a imprimir este mensaje de acá. Luego de esto nos tenemos que asegurar que el volumen del líquido es menor que el volumen gaseoso, ya que en condiciones normales el volumen normal de la fase líquida debe ser menor que el de la fase gaseosa, y si esto no se cumple, pues se van a intercambiar los valores. Si estos volúmenes molares de la fase líquida y la fase gaseosa están demasiado cerca, dentro de un umbral pequeño, que como lo vemos acá, se va a volver known también. Esto va a evitar que nuestros resultados sean incorrectos o hayan singularidades en los cálculos. Luego de esto, empezamos con el cálculo de la presión de saturación. Definimos nuestra función de presión de saturación, que es clave pues, para encontrar esta presión a una temperatura dada utilizando la construcción de Maxwell y la ecuación de estado de Redlich-Kwong. Si la temperatura está cerca de la temperatura crítica, se asume que la presión de saturación es igual a la presión crítica. Esto evita problemas numéricos cerca del punto crítico, en donde pues, la presión de saturación no está bien definida. Luego definimos nuestra integral de Maxwell. Esta es una integral que se basa en la idea de que en equilibrio líquido-vapor las áreas bajo la curva de la isoterma en un diagrama de presión versus volumen molar deben ser iguales. En este diagrama de presión versus volumen molar, nuestra construcción de Maxwell implica dibujar una línea horizontal a una presión de saturación que intersecta a la isoterma en 3 puntos, 2 puntos correspondientes a las fases líquida y a la fase gaseosa, y un punto intermedio que pues no tiene realmente un significado físico. Al calcular esta área entre el volumen líquido y volumen gaseoso por encima de la línea de presión de saturación y el área entre el volumen líquido y volumen gaseoso por debajo de esta línea de presión de saturación e igual a la cero, la presión de saturación correcta es aquella que pues va a resolver esta ecuación. Luego de esto tenemos que ajustar el intervalo de presión, ya que pues para usar el método de bisección que se usa con BrentQ es necesario que la función de la integral de Maxwell tenga signos opuestos en los límites del intervalo. Esto lo hacemos en toda esta parte. En toda esta parte es donde pues, nos aseguramos de que esté bien el intervalo de presión. Y ya utilizamos nuestra función BrentQ para encontrar la raíz de nuestra función en un intervalo dado. En este caso encuentra pues, la presión de saturación, que hace que la integral de Maxwell sea cero. Esto garantiza que pues, las áreas bajo la curva de la isoterma sean iguales, lo que pues, es una condición para la presión de saturación. Después tenemos que calcular el volumen crítico, resolviendo la ecuación de Redlich-Kwong en el punto crítico, que es lo que hacemos en esta parte de acá. Ya después de hechos todos estos cálculos, empezamos a generar nuestro diagrama de presión versus volumen. Primero tenemos que generar un rango de temperaturas que van pues, desde la temperatura crítica hasta el punto de congelación, que son los 273 grados Kelvin. Este rango lo vamos a dividir entre 100 puntos pues, para obtener una curva suave. Luego de esto, para cada temperatura en el rango, vamos a calcular la presión de saturación. Y luego con este valor vamos a calcular los volúmenes molares de la fase líquida y la fase gaseosa. Si los cálculos son exitosos, los valores de volumen del líquido y volumen gaseoso se almacenan en estas listas que tenemos acá. Y después vamos a invertir la lista de los volúmenes líquidos para que coincida con el orden decreciente de las temperaturas. Luego de esto empezamos con nuestra generación de nuestras isobaras, que pues son las líneas de presión constante. Definimos nuestras temperaturas específicas
para graficar nuestras isobaras para cada temperatura. Vamos a calcular la presión de saturación, vamos a calcular los volúmenes molares de la fase líquida y la fase gaseosa. Se va a graficar una línea horizontal, es decir, una isobara entre el volumen líquido y volumen gaseoso. Se van a calcular y se van a graficar las temperaturas para los volúmenes mayores que el volumen de la fase gaseosa, y se va a añadir una etiqueta con el valor de la presión de saturación. Después de esto vamos a calcular, a graficar el punto crítico. Se va a añadir una etiqueta también con los valores del volumen crítico y de la temperatura crítica. Después vamos a calcular las curvas límite, que son pues las correspondientes a las fases líquida y gaseosa, y estas curvas representan los volúmenes molares de las fases en equilibrio a diferentes temperaturas. Luego de esto continuamos con nuestra configuración del gráfico, en donde configuramos los límites del eje Y, que corresponde a la temperatura, y el eje X, que corresponde a nuestro volumen molar. Utilizamos una escala logarítmica para el eje X, pues para mejorar la visualización, y vamos a añadir las etiquetas de los ejes y un título del gráfico. También vamos a mostrar la leyenda y el gráfico. Y pues ya después de todo esto, y después de ejecutar nuestro bloque de código, se genera nuestro gráfico de temperatura versus volumen con la ecuación de Redlich-Schwank, y queda de esta manera. Después de realizar nuestro diagrama de temperatura versus volumen con la ecuación de Redlich-Schwank, vamos a realizar otro diagrama de temperatura en función del tiempo, pero utilizando Coolprop. Coolprop es una librería de Python utilizada para calcular por propiedades termodinámicas, y la vamos a instalar con este comando de acá. También vamos a importar las otras librerías que vamos a utilizar, como NumPy, Matplotlib y Coolprop.coolprop, que nos va a servir para acceder a las funciones de Coolprop. Vamos a definir la sustancia con la que vamos a trabajar. En este caso vamos a trabajar con el agua. Vamos a obtener nuestras propiedades críticas. En esta línea de código, la temperatura crítica, aquí la presión crítica, y aquí el volumen crítico en las unidades aquí mostradas. Vamos a convertir también el volumen crítico a centímetros cúbicos por mol, asumiendo la masa molar del agua, y multiplicando por 1.000.000, como lo vemos acá. Después generamos un rango de temperaturas que va desde 273.06 Kelvin, que está cerca del punto de congelación del agua, hasta la temperatura crítica con 100 puntos equidistantes. Luego realicemos unas listas para almacenar los volúmenes de líquido y vapor saturado, que son estas que tenemos acá. Y después iniciamos con la obtención de volúmenes de líquido y vapor saturado para cada una de nuestras temperaturas. Hacemos un bucle sobre las temperaturas. Para cada temperatura en el rango generado se calculan las propiedades de saturación. En esta parte, por ejemplo, vamos a calcular nuestra presión de saturación, que aquí ponemos que la P, que indica que se quiere calcular la presión, esta T, que especifica que la temperatura es un input, T, que es el valor de la temperatura, y la Q, que indica que se trata de un líquido saturado con calidad 0. La sustancia aquí es nuestra sustancia de interés, que pues en este caso es el agua. Después empezamos con el cálculo del volumen específico del líquido saturado, en donde tenemos D, que indica que se quiere calcular la densidad. Después empezamos con el cálculo del volumen específico del valor saturado, que es similar al caso anterior, pero en este caso ponemos un 1, refiriéndonos a la calidad de 1, que pues es que se encuentra en un estado de vapor saturado. Convertimos los volúmenes a centímetros cúbicos por mol, que multiplicamos también por 1.000.000 para convertir de metros cúbicos a centímetros cúbicos, y por la masa molar para convertir de kilogramos a mol. Manejamos también un poco lo que vienen siendo los errores, es decir, que si ocurre un error, por ejemplo, si la temperatura está fuera del rango válido, se captura la excepción y se continúa con la siguiente temperatura. Luego de esto iniciamos con la graficación de nuestros datos de saturación. Empezamos con nuestra curva del líquido saturado, en donde vamos a graficar el volumen molar del líquido saturado en función de la temperatura, con los colores y las etiquetas que vamos a utilizar.
Vamos a graficar también la línea de vapor saturado que corresponde a esta línea de código de acá, en donde vamos a graficar el volumen molar del vapor saturado en función de la temperatura con los colores y la etiqueta que vamos a utilizar. También vamos a graficar aquí el punto crítico, en donde vamos a marcar el punto crítico en el gráfico, donde el volumen molar crítico y la temperatura crítica se intersectan con el color y pues la etiqueta que vamos a utilizar y el texto del punto crítico. También vamos a añadir ahora las líneas de presión constantes, es decir, las isobaras. Vamos a definir las presiones y los colores que vamos a utilizar. Después de esto vamos a hacer un bucle sobre las presiones. Para cada presión vamos a calcular la temperatura de saturación. Vamos a generar un rango de temperaturas desde la temperatura de saturación más 1 Kelvin hasta la temperatura crítica. Vamos a graficar el cálculo de volúmenes para la isobara. Para cada temperatura en el rango se calcula el volumen específico. A la presión y temperatura dadas se va a convertir el volumen a centímetros cúbicos por mol y se va a almacenar todo esto en listas. Después vamos a empezar a graficar la isobara, que la vamos a graficar con un estilo de línea discontinua y el color correspondiente. Después configuramos el gráfico, los límites en el eje Y, que define el rango de temperaturas en el gráfico, las etiquetas en los ejes, la escala logarítmica en el eje X, el título del gráfico, nuestra leyenda y la cuadrícula que vamos a utilizar, y después ya mostramos el gráfico. Luego de ejecutar nuestro bloque de código, el gráfico resultante es este que tenemos acá, y finalmente eso es todo lo que tenemos que realizar para graficar nuestro diagrama de temperatura versus volumen con isobaras utilizando CoolProp. Muchas gracias.